Familia agropecuaria, bienvenidos a la multiplataforma de Radio Televisión de Veracruz. Hoy en Veracruz Agropecuario hablaremos de los ingenieros del ecosistema, un grupo de insectos que, a pesar de su pequeño tamaño, desempeñan funciones especiales para el equilibrio de la naturaleza, como la polinización, descomposición de la materia orgánica, estructura del suelo y dispersión de semillas. Sus actividades modifican el entorno y generan condiciones que benefician a otros organismos, por lo que son elementos clave en el funcionamiento de los ecosistemas. Por eso es importante conocer su trascendencia y lo que permite también la conservación de la biodiversidad. Esto también depende para protegerlos a estos pequeños organismos y conocerlos y entenderlos mejor. Así que póngase cómodo porque ya está Veracruz Agropecuaria al aire. ¡Bienvenidos! Conéctate al corazón de nuestro estado. Radio Televisión de Veracruz te da la bienvenida a Veracruz Agropecuario. Déjate guiar por la ciencia y la conversación. Comparte el trabajo y la tradición. Veracruz Agropecuario, produce orgullo. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Veracruz Agropecuario. Pues así de pie le damos la bienvenida a todos ustedes a este programa en este miércoles ambiental y forestal. Uno de nuestros días favoritos porque vaya que tenemos la camisa puesta bien verde. Isela Pacheco, buenas noches, ¿cómo estás? Feliz de la vida, feliz como lombriz de composta. Exactamente, un tema del que vamos a hablar, por cierto. Exactamente, tenemos un miércoles de cultura y natura, miércoles de ciencia y como todas las veces, a nombre del equipo que hace posible este programa, les saludamos con gusto y le invitamos a que se quede con nosotros porque créanos que tendremos información interesante, amena, de utilidad, inspiradora y, ¿por qué no?, a partir de este quehacer científico, académico que realizan algunos jóvenes, entre ellos nuestro invitado esta noche que nos hablará de las hormigas como las pequeñas, grandes ingenieras de la naturaleza. Héctor, gran tema, ¿estás de acuerdo? Exactamente, el papel que cumplen en la naturaleza algunos insectos también como los escarabajos, Isela, es de lo que nuestro invitado especialista el día de hoy nos va a platicar. Y tenemos también cápsulas que la producción ha preparado para ustedes y que bueno, pues también en algunas vamos a conocer sobre insectos comestibles. ¿Usted ha comido insectos o gusta de esa proteína que se pueden encontrar en los insectos de temporada? Pues quédese con nosotros porque nuestra compañera Margie va a presentar también una cápsula muy interesante que tiene que ver con cocodrilos. Isela, en una visita que hizo la producción por allá en una de las unidades de manejo, aquí muy cerca de nuestra región costera, si no me ubico bien, ¿en dónde es? Exacto, ya voy. En la UNA, el Colibrí, que está en la Antigua, ahí es un espacio muy bonito que conocemos desde hace mucho tiempo y efectivamente el equipo de producción visitó de manera reciente esas instalaciones. Saludos, por supuesto, a los amigos de la UMA El Colibrí, y Margie Alberto nos hará un recorrido y nos recuerda la importancia también de estas especies, de los cocodrilos. Así que ya escuchó usted un programa variadito esta tarde-noche y como todas las veces la invitación a que usted se sume a nuestra fiesta agropecuaria. Recuerde que lo nuestro es el diálogo circular y agradecemos a quien nos escucha a través de Radio Más, de TV Más y de las diferentes plataformas como las redes sociales desde las cuales transmitimos con orgullo de Jalapa para el mundo. Y para quien quiera sumarse a la fiesta agropecuaria, ¿cómo lo puede hacer? Así es, Isela, pues está también nuestro WhatsApp, el 228-842-3500. Ahí nos puede escribir usted un mensaje a través de su teléfono, muy fácil, ahí el 228-842-3500, o bien a través de la transmisión en vivo en nuestra página de Facebook de Veracruz Agropecuario. Exactamente, dudas, comentarios, críticas, sugerencias, o si celebra algo, compártalo con nuestra familia. Así que mientras se comunica con nosotros, es momento de comenzar nuestro programa y lo hacemos con una nota que nos brinda gran orgullo. Fíjense ustedes que tenemos entre nuestras filas a un biólogo muy destacado, él es Froilán Pozos, quien de verdad
verdad tiene un ojo bastante fino y una capacidad de observación y de edición que usted verá a continuación a qué me refiero. El guión, el texto de este documento lo hizo nuestro muy querido Ernesto López, quien además cumple años y, querido Ernesto, te mandamos abrazos con cariño. Así que disfrutemos este reportaje que tiene que ver precisamente con los helechos arborescentes, un trabajo que se documenta aquí en el estado de Veracruz y esperemos que lo disfruten. En las laderas de los cerros del centro montañoso de Veracruz, un manto verde de especies vegetales se despliega, formando un bosque de niebla que parece susurrar secretos antiguos. La luz del sol se filtra a través del denso dosel de pinos, hayas y encinos, creando un juego de luces y sombras que danza sobre el suelo cubierto de musgos y líquenes. Entre este mundo verde y vibrante se alzan los helechos. Con sus elegantes frondas que se despliegan como manos delicadas en busca de la luz, cada hoja cuenta una historia de adaptación y resistencia, revelando una belleza que va más allá de la floración. A pesar de no poseer flores ni frutos, su presencia es un testimonio de armonía natural, una sinfonía de verde que invita a la contemplación. El ciclo de vida de un helecho comienza con una minúscula espora, un viajero del viento que busca un lugar propicio para germinar. Cuando encuentra un sustrato húmedo y sombreado, nace un gametofito, un pequeño mundo donde la vida se reproduce. Esta danza de naturaleza y humedad es crucial, ya que el agua, traída por la niebla y la lluvia, permite que los espermatozoides se desplacen y encuentren su compañera en un ciclo perpetuo de creación. En este bosque de niebla, los helechos han encontrado su hogar desde hace 400 millones de años, mucho antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. En sus trazos se pueden ver patrones de perfección, como si la misma geometría del universo estuviera inscrita en sus hojas. La proporción áurea, los fractales, todo converge en estas plantas que al desenrollarse evocan una espiral perfecta, creando un sentido de equilibrio visual que fascina a quienes los observan. Cada fronda que cae al suelo se descompone, enriqueciendo el humus, cerrando el ciclo de nutrientes que sostiene el ecosistema. Los helechos son guardianes del bosque, previniendo la erosión y manteniendo la calidad ambiental en un mundo cambiante. La sombra verde que filtra la luz del sol es un refugio para el espíritu de la naturaleza que se manifiesta en cada hoja. La historia de los helechos es un legado de tiempos antiguos, un símbolo de la persistencia de la vida. Mientras nos adentramos más en el bosque, comprendemos que no solo son plantas, son un vínculo con la historia de la tierra misma, recordándonos que la belleza no es arbitraria, sino el resultado de un algoritmo de vida que sigue su propio curso. En el murmullo de la brisa y el susurro de las hojas, hay consuelo y una profunda conexión con el mundo natural, dejando que la serenidad del bosque de niebla llene nuestras almas. Gran trabajo de nuestro compañero Froilán. Desde luego, estos documentos han servido de inspiración para otras televisoras integrantes de la red educativa y cultural de nuestro país y pues también han recibido reconocimientos y nosotros aquí, la familia de Radio Televisión de Veracruz, estamos muy felices y nos congratulamos de que mañana se estrena otro programa de Froilán que lleva por nombre La Sociedad de las Aves. Esté pendiente, más adelante compartimos detalles de los contenidos de este programa que se estrena en la barra de TV+. Por lo pronto, agradecerle a quien nos acompaña en este miércoles de Ciencia, Cultura y Natura. Estamos felices de recibir nuevamente en el estudio, pues ya a un buen amigo del programa. Qué alegría que nuevamente nos acompañe el biólogo Cristóbal Pizarro Ortiz, casi maestro en ciencias. Casi. Y felicidades de entrada por eso y por muchas cosas gracias. más. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí ya, como dices, ya casi en la recta final de la maestría. ¿Y cómo ha sido la experiencia en términos generales? Pues muy gratificante y pues llena de muchas preguntas, y más en el rubro de las hormigas,
pues cada uno que lee más se pregunta más cosas y hay más interrogantes y más cosas que explorar y encontrar. Eso es lo fascinante de la ciencia, Sí. ¿cierto? ¿Cuáles son tus líneas de investigación? Pues desde la licenciatura, así en breve, es interacciones planta-animales y ya con la maestría reforcé esa interacción planta-animal, pero ya enfocado justamente a hormigas cortadoras de hojas y su interacción con el hongo que cultivan y además con las plantas que ellas van a ir cortando. Entonces, pues digamos que estoy en formación de estudiar triple interacción, donde tienen que ver un hongo, una hormiga y plantas. ¡Wow! E incluso hasta bacterias. Entonces, sí es un poco complejo, pero principalmente las hormigas. Claro, exactamente. Las hormigas, como las grandes ingenieras, bueno, entre otros insectos, los ingenieros de la naturaleza. Sí. ¿Por qué se les conoce así? Pues el concepto de ingeniero de ecosistemas o de la naturaleza es cualquier organismo, sea hongo, insecto, animal, que va a influenciar en su entorno, tanto física como hasta químicamente. Por ejemplo, los ejemplos por excelencia podrían ser las lombrices, que incluso nosotros los humanos las usamos para hacer lombricomposta, por qué tanto impacto tienen para generar materia orgánica. Y están las hormigas, que crean grandes hormigueros bajo tierra, y esto ayuda a tener gran influencia en la tierra, porque ayuda en la infiltración de agua, a evitar la erosión, incluso al sacar mucha tierra hacia arriba sobre la tierra, puede influir en las poblaciones de otros insectos. Entonces, eso es un ingeniero del ecosistema, que influye tanto que impacta en la vivencia de otros organismos. Y ya un ejemplo más grande son, por ejemplo, los castores, que crean estas presas y esto hace un cuerpo de agua y dentro del cuerpo de agua ayuda a que haya más peces, más plantas. Entonces, eso es un ingeniero del ecosistema. Exactamente. Anunciamos en nuestras redes sociales que estarías con nosotros esta noche y parte del auditorio nos hizo llegar algunas preguntas que con mucho gusto a continuación comparto. Y recuerde que también usted puede aprovechar, si nos escucha a través de radio o nos ve por televisión, mándenos sus dudas al 22 88 42 35 00. Por acá, Gerardo Rodríguez te felicita y te pregunta cómo beneficia directamente, por ejemplo, a un agricultor tener hormigas en sus cultivos y qué errores cometemos al querer eliminarlas. Eso me parece importantísimo. Pues esa es una pregunta bien compleja. Da para una tesis. Sí, efectivamente. De hecho, hay tesis que se tratan de eso, porque no es como un sí ni no beneficia a un cultivo. Por ejemplo, puede haber algunas colonias de hormigas, y pues yo hablo más enfocado a las hormigas cortadoras de hojas, que su presencia ayuda a todas estas cosas de redistribución de nutrientes, infiltración de agua, oxigenación del suelo. Eso, pues en pocas palabras, ayuda a que haya más vegetación y haya más nutrientes disponibles para las plantas. Sí. Pero cuando estas colonias de hormigas crecen tanto, pueden llegar a querer forrajear o colectar hojas de tu cultivo. Entonces ahí ya es cuando no hay tanto beneficio y puede llegar a ser pues algo negativo, ¿no? Entonces, pues yo diría que depende y que sí se tendría que manejar, se les llama como manejo integrado de plagas, para decir, hay hormigas, pero no me llegan a perjudicar, sino hasta el punto en donde me benefician. Claro, y creo que sí es muy importante hacer conciencia sobre algunos de los sistemas que utilizamos, tanto en los sistemas de producción como también en el control o el combate, por ejemplo, de algunas plagas, porque a la hora de afectar a una especie, alteramos y atentamos contra el equilibrio ecológico, ¿cierto? Sí, eso pasa mucho con los muy famosos plaguicidas o los repelentes artificiales, que no solamente va a ir a la plaga de interés, sino que indirectamente va a afectar a que tú vuelvas a poder cultivar de la misma calidad o incluso en la distribución de nutrientes o de calidad del suelo, no es la misma porque ya está pues afectado por un químico. Exacto. Entonces, sí. Alteras todo. ¿Existen maneras como más amigables con el ambiente, con las diferentes especies para, digamos, una coexistencia saludable si hablamos del control? Sí, en sectores agrícolas puede haber algunos controles biológicos, por ejemplo. En pocas palabras es que yo voy a usar a algún otro organismo para
controlar la población de mi plaga, y eso hace un equilibrio porque no estás invadiendo con algún químico, con algún tóxico, sino que ellas están pues mediándose las poblaciones entre sí. Un ejemplo claro es el usar, por ejemplo, mariquitas, estas catarinas, para controlar plagas de pulgón blanco. Entonces la catarina sirve como depredador del pulgón, pero no llega a afectar a tu cultivo porque no va a atacar a la planta, va a atacar al pulgón. Y eso es lo más amigable que se puede usar. Claro. Bueno, una de las tantas. Una de tantas, ¿verdad? Sí. Exactamente. Aquí lo importante es que quien no solo quien se encuentra en el campo se dedique o no a la agricultura, porque también muchas personas en los jardines a veces se quejan, ¿no? De qué tal cuando con las plantas o las arrieras, que también son otro tema, ¿no? Las hormigas arrieras. Sí, justo. Las hormigas arrieras, pues hay muchas especies que les encanta estar en zonas urbanas y las encontramos incluso que por la banqueta y que ya se metieron abajo de esta banqueta y que están por un centro comercial y que las vemos en el estacionamiento, afuera de la casa, en nuestro jardín. Entonces, sí son especies muy pues, recurrentes en que nosotros nos preguntemos, híjole, ¿cómo me deshago de ella o cómo la evito, ¿no? Entonces, sí, no es solo interés agrícola, que es algo muy importante porque algunos cultivos que ellas pueden llegar a atacar son varios frutales, como son la naranja o la lima. Y pues en nuestro caso México es uno de los mayores productores de estos cítricos. Y ya más en específico, Veracruz es uno de los estados más productores y si no es que el más productor de esto. Entonces, pues debemos de ir aprendiendo a cómo controlar sus plagas para que no haya pérdida económica. Claro. Fíjate que gran parte de la citricultura veracruzana de la región norte, sobre todo... Sí, la Huasteca. Y la Huasteca también. Y muchos modelos de trabajo que ahí tienen se inspiraron, por cierto, pienso ahora, recuerdo, en Brasil. Estuviste en Brasil de manera relativamente reciente. ¿Cómo te fue? ¿Qué hiciste por allá, por cierto? Pues allí anduve en un congreso de hormigas, justamente. Que Brasil es uno de los países que más maneja este tema, si no es el que es el top 1 a nivel mundial. Wow. Y pues llegan trabajos de todos lados. Te encuentras a personas que están estudiando estas hormigas cortadoras de hojas o otras hormigas que se dedican a la dispersión de semillas, todo tipo de hormigas. Y lo bonito de ahí es que pude conocer gente que estudia la hormiga desde diferentes perspectivas. Uno estudia la hormiga como beneficio, otro como plaga, otro estudia el intestino de la hormiga, el otro estudia sus antenas, o sea, estudian todo lo que se pueda de un solo bichito. Qué interesante, porque justo las interacciones sociales de las hormigas son también fascinantes. Sí, y volviendo al tema como de ingenieros del ecosistema, esto hace que sus estudios de cualquier ámbito, ecológico, químico, pues llega a tener un beneficio hacia cómo nosotros vemos a las poblaciones de hormigas y poder llegar a tener planes de control, planes de propagación de hormigas. Si hay un lugar que no tiene hormigas, pues también no es correcto. La hormiga tiene una gran influencia positiva para el ambiente. Dinos 3 beneficios. Beneficio de la hormiga en general es la oxigenación del suelo, que como vemos el calentamiento global y todo lo que implica la presencia del humano. La desertificación, ¿no? Sí, de los suelos. Eso es la oxigenación del suelo, la infiltración de agua, que no es lo mismo tener un bosque con la tierra aplanada, así compacta, a que tenga donde poder respirar, donde poder llegar agua hacia abajo, hacia la parte superior inferior. Y también en que la presencia de la hormiga hace que haya la presencia de muchos otros organismos. Claro, exactamente. No solamente ella. Es un organismo sombrilla. Sí, exacto. Seguiremos conversando del tema. Vamos ahora con esta información. No le cambie, tenemos más de nuestro miércoles forestal ambiental. Volvemos. ¿Buscas agua purificada segura para tu familia o tu negocio? Econopura es una marca de agua purificada en garrafón de 20 litros que lleva agua a comunidades como Tamarindo, Puente Nacional y sus alrededores. Econopura tiene una red de distribución local y son quienes llegan al consumidor final. ¿Te gustaría distribuir Econopura? No lo dudes, lo puedes lograr con poca inversión. Econopura, tu agua de confianza. A simple vista, puede causar sorpresa y para algunos hasta rechazo. Pero detrás de este peculiar gusano que aparece en la vegetación de la zona serrana es la cuetla, una larva comestible desde tiempos prehispánicos ha formado parte de la alimentación de los pueblos originarios, no solo de la Sierra Veracruzana, sino también de otros estados y que todavía hoy
Algunas familias de la región montañosa salen a buscar cada temporada. Su nombre científico es Alcenura armida, aunque comúnmente se cree que es un gusano, en realidad se trata de la fase larvaria de una mariposa nocturna o polilla de seda gigante. En Veracruz, registros de biodiversidad documentan su presencia y consumo en la región de Zongolica, donde también es conocida como cuetla o gusano de jonote. El biólogo Roberto Mora, director de la Unidad de Manejo Ambiental de Tequecholapa y mérito por la defensa y mejora del medio ambiente 2026, nos habló acerca de este animalito. Resulta que desde hace muchísimos años, antes de que llegaran los europeos a México, nuestros antepasados obtenían la proteína a partir de ese manjar, porque es muy sabrosa. Y la colectaba en esta época, junio, julio, principalmente, a la entrada del verano, y la buscaba en árboles como conote, rabo lagarto, anona en esta zona. La composición nutricional es la característica que ha llamado la atención de investigadores que en los últimos años confirmaron que aporta proteínas y grasas saludables. Son datos que ayudan a comprender por qué fueron una fuente de nutrientes para poblaciones antiguas, cuya dieta obviamente se complementaba con maíz, frijol, la calabaza, los quelites, el chile y otras especies disponibles. Encontrarla también requiere conocer el monte. Su temporada se concentra principalmente entre junio y julio, coincidiendo con el inicio de las lluvias. Las cuetlas pueden localizarse en la parte alta o media de los árboles, especialmente del jonote. Conforme crecen pueden alcanzar de 12 a 15 centímetros y se encuentran agrupadas, pero no permanecen así para siempre. La larva es solamente una etapa de su ciclo, luego se transforma en una polilla y comienza nuevamente su proceso reproductivo. Y después de encontrarlas viene una práctica que todavía sobrevive en algunas cocinas de la sierra. Prepararlas requiere paciencia. Primero, se retira la cabeza. Algunas personas las exprimen para retirar el contenido de su aparato digestivo. Otras acostumbran a voltearlas para limpiarlas por dentro. Después se enjuagan y pasan directamente a la cocina. Una de las preparaciones más comunes es freírlas en aceite, hasta que adquieren otra textura, y existen familias que recuerdan otras formas de consumirlas, entre ellas preparadas en salsa combinadas con alimentos tradicionales. Aunque su aspecto puede representar la primera barrera para probarlas, su sabor resulta mucho menos extraño de lo que podría imaginarse, porque los conocedores las describen como suaves y, una vez fritas, con cierto parecido al pescado. Sin embargo, esta cena podría ser menos frecuente, porque entre las nuevas generaciones de la sierra, el consumo de la cuetla ha disminuido. Su apariencia genera rechazo y con ello también empieza a perderse el conocimiento de dónde encontrarla, cuándo recolectarla y cómo prepararla. La gente no está informada, no está sensibilizada. Para ellos son simplemente gusanos a los cuales, si los encuentra, los mata o se aleja. El verdadero valor de la cuetla no se trata de recolectarla indiscriminadamente, sino de entender que su aprovechamiento depende de conservar los árboles que les sirven de alimento y permitir suficientes ejemplares completen su ciclo hasta convertirse en mariposas. En las montañas de los municipios como Naranjal o Cuetzala, la cuetla sigue llegando cada temporada. El desafío ahora es que, entre el rechazo de las nuevas generaciones y la transformación del entorno, no desaparezca también de nuestra memoria una tradición que durante siglos formó parte de la mesa y de la identidad de los pueblos de la sierra. Hay que comerla, hay que consumirla para saber qué comían nuestros antepasados, para recuperar nuestra identidad, esa energía, y con el mismo respeto que la comemos, tratar de conservarla, ¿no? Conservar los árboles donde se reproduce, ayudarla, investigar, informar a la gente, sensibilizarlas. Para Veracruz Agropecuario, Diana Bustamante. No he encontrado la manera de hacer los ojos más grandes, naturalmente, pero esto es sorprendente. Qué bueno que es una información que a usted le puede servir. Y bueno, pues hay mucha gente que ya la consume diario, hay unos que de otra manera más tradicional, pero hay quienes no conocíamos esto y de veras que nos sorprende. Como sorprendente también es el tema que estamos platicando acerca de los ingenieros y arquitectos de los ecosistemas, tema que le invito a usted que participe a través de nuestro código QR, a través de la vía telefónica y de las diferentes maneras a través de nuestra multiplataforma. Permítanos hacer una pausa promocional. Regresamos con más de Veracruz Agropecuario. Continuamos en Veracruz Agropecuario, gracias por seguir con nosotros y gracias a quien nos contacta a través del 22 88 42 35 00.
dudas, comentarios, críticas, sugerencias o si tiene alguna duda técnica, recuerde que estamos hablando hoy de diferentes especies que funcionan como arquitectos o como ingenieros de la naturaleza, entre ellos las hormigas, los hongos, por supuesto, el reino fungi es fundamental también. Y nuestro invitado esta noche, que es el biólogo Cristóbal Pizarro Ortiz, también nos comparte de sus más recientes investigaciones con estas interacciones en estas especies, entre ellos los escarabajos, Héctor, que nos han dado información en muchas ocasiones, tanto productores como científicos del INECOL, del papel que desempeñan también a la hora de restaurar los suelos, por ejemplo. Exactamente, y que bueno, pues también son objeto de estudio, ¿no? Ahí para varios especialistas, biólogos como nuestro invitado el día de hoy. Tenemos mensajes, Isela, ya a través de nuestras redes sociales. Venga. En nuestra transmisión en vivo mediante Facebook. Dana Paola Torres la nos cantante comenta, se comunicó. Dana Paola Torres nos comenta que es muy interesante el papel de las hormigas como ingenieros del ecosistema, precisamente. Dana, saludos y gracias por contactarnos. Y también nuestra compañera Gladys Sánchez de la Subdirección de Televisión nos comparte a su vez un mensaje de un televidente muy querido de este programa, de Don Beto, que nos está sintonizando. Gracias por sus saludos y esperemos que pronto esté de regreso por acá el contador Galvarino Jiménez, que se está recuperando de salud. Ánimo, Galvarino, venga con toda la actitud y toda la familia te abraza con afecto. Así es, y bueno, pues también reiteramos nuestra felicitación a don Ernie, don Ernesto, que está de manteles largos el día de hoy. Y si usted también, para que no se pierda esta tradición aquí en Veracruz Agropecuaria, Isela, pues si usted también tiene algo que celebrar o si quiere mandar saludos a alguien, alguna felicitación en este día, pues no dude ahí en escribirnos a través de nuestra transmisión en vivo, ahí en nuestra página de Facebook, o por supuesto también a través del WhatsApp en el 228-842-3500. Ahí estamos también pendientes de los mensajes. Oye, hay una familia que está muy feliz por la llegada del Santino Leonel, el pequeño Santino 2. ¿Sí? Así que muchas felicidades, por supuesto, a Anita, a toda la familia, desde luego, Bien. que están súper felices. Pues siempre la llegada de un bebé es motivo de alegría y de esperanza, sí, desde luego, de que este mundo sea un lugar mejor para ellos. Y pues en ese sentido, las adulteces tenemos un compromiso. De alguna manera, aunque usted tal vez no lo crea, la producción de este programa se toma muy en serio, generar contenidos que contribuyan a la conciencia, a la orientación, a aprender a tomar mejores decisiones, Héctor, claro, no solo en el campo, no solo en los sistemas productivos, sino también en las zonas urbanas. Quienes estamos en las ciudades tenemos que asumir un compromiso a la hora de cuidar la biodiversidad. Exacto, Isela, todo está unido. Recordemos que pues todos somos parte de un todo y así es que pues, podemos contribuir de muchas formas y como bien dices, la producción siempre se esmera ahí en crear contenidos interesantes, sobre todo pues reiterando ahí el mensaje de conservación y justo es lo que vamos a presentar a continuación. Isela, es la nota de nuestra compañera Margie Alberto sobre estos cocodrilos Moreletti allá en una UMA, el colibrí, que es muy interesante. Adelante. En México, la conservación de nuestra biodiversidad requiere acciones que permitan proteger a las especies y al mismo tiempo promover un manejo responsable de los recursos naturales. Las unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, conocidas como UMA, son una herramienta fundamental para este propósito. Cada ejemplar que nace aquí en la granja recibe un proceso de emplacado. Se dispone en la pata trasera izquierda, antes del último dedo, un pequeño distintivo en metal, el cual tiene un número de registro, con el que ubicamos la generación a la que pertenece este ejemplar, en qué etapa de desarrollo lo tenemos aquí en la granja, y si se le ha aplicado alguna alimentación muy específica, también tenerla controlada para ver temas de crecimiento y tasa de desarrollo. Un ejemplo es el cocodrilo Moreletti, reptil nativo del sureste de México, que habita principalmente en humedales, ríos, lagunas y otros cuerpos de agua. Su conservación depende de mantener sus hábitats, evitar la captura y el comercio ilegal, y fortalecer el manejo responsable de sus poblaciones. Esto que está sucediendo es porque él está aquí. Si no fuera así, no les recomiendo que hagan este tipo de actividades, porque cuéntenos algo, ¿qué podría pasar? Bueno, los ejemplares pueden reaccionar de manera muy variada, pueden llegar a intentar atacar, pueden intentar escapar de nosotros para huir. Al ser ejemplares pequeños, todo les perturba, sonidos fuertes, acercamientos muy rápidos. Son animalitos muy sensibles, tanto visual como tema auditivo.
así que la manipulación con ayuda de algún profesional sería lo ideal. En estos espacios se desarrollan acciones de protección, monitoreo, reproducción y manejo de especies, contribuyendo a su conservación y a la recuperación de sus poblaciones. En este corredor biológico natural, una hembra puede llegar a ovopositar más de 40 huevos. Esta laguna tiene todas las características para la reproducción de los cocodrilos. Su conservación depende de mantener sus hábitats, evitar la captura y el comercio ilegal, y fortalecer el manejo responsable de sus poblaciones. Las sumas representan así una oportunidad para conocer, proteger y valorar nuestra fauna silvestre. Unidades de manejo como esta han ayudado que desde hace 30 años el cocodrilo Morelletti salga de la categoría de peligro de extinción. Yo soy Mardi Alberto y continuamos. Gran trabajo de nuestra compañera Margie Alberto y de nuestra producción, ahí todo el trabajo desde la edición, la postproducción. Pues recuerde que esta y otras cápsulas de Veracruz Agropecuario usted las puede ver posteriormente a través de nuestra página de Facebook, justo ahí en Veracruz Agropecuario. Y bueno, pues vamos a continuar la entrevista. A propósito, hoy es el Día de las Juventudes y tenemos un invitado muy joven que justamente nos está compartiendo parte de su investigación en el tema del día de hoy, que tiene que ver, vamos a hablar ahora de los insectos, el trabajo a través de los ecosistemas. Cristóbal Pizarro Ortiz, quien es estudiante prácticamente egresado de la maestría en ciencias, biólogo, nos sigue comentando acerca del papel de los insectos, principalmente en la tierra. Y si te parece, cuéntanos un poquito de los escarabajos, específicamente. Pues de los escarabajos, bueno, como bien decías, hay muchísimas especies de insectos, de hecho son los más diversos dentro de los animales. Y dentro de estos insectos, los escarabajos están muy presentes en los ecosistemas. Las funciones de los escarabajos varían muchísimo, pero como hablábamos, un ingeniero del ecosistema es el que llega a influir en todo su entorno. Y hay muchos escarabajos que por su comportamiento, tal vez de enterrarse en la tierra o de su comportamiento de buscar alimento, pueden llegar a incluso dispersar semillas, cambiar los nutrientes del lugar. Sí. Entonces, pues sí, los escarabajos son muy importantes tanto en la naturaleza, en los ecosistemas, como fuera de la zona urbana, pero también pues, es importante que no estén ausentes en las zonas urbanas, ¿no? Claro. De hecho, mientras más presencia, pues apoya a que pues, no se estén extinguiendo también. Hay que cuidarlos. Exactamente. Y me llama la atención esto que nos cuentas de la dispersión de las semillas. Sí. ¿Esto cómo lo hacen? Pues muchos insectos, principalmente en este caso las hormigas, es que la semilla en sí es un recurso que es muy solicitado por muchos animales, como pueden ser los roedores, que van en busca a veces no del fruto como tal de las plantas, sino que van directo a las semillas, por eso son granívoros. Hay muchas aves que son granívoras, que van por semillas, pero hay muchísimas especies de hormigas que también les gusta y les atrae mucho las semillas. Entonces, las van a recolectar a donde puedan, sí. Las van a ir trayendo hacia sus hormigueros y esto hace que haya una dispersión desde donde las colectan hacia su hormiguero o incluso si hay semillas abandonadas o regadas por ahí, pues ayudan a su germinación. Bueno, es algo que contribuye justo, ¿no?, a la reproducción de las diferentes especies, en este caso de la flora, que sí. Las semillas son, bueno, fundamentales. ¿Y hay alguna temporada en específica donde se realizan más estas actividades? Por ejemplo, ahorita estamos en el verano, me imagino que hay actividad, pero muchas especies en el invierno, por ejemplo, suelen pues protegerse, ¿no?, justo de las bajas temperaturas. Temporadas donde hay más actividad, pues, donde podemos ver más estas actividades. Justo como comentabas, siento que para generalizar un poco, el pico de actividad podría ser entre las temporadas de calorcito y lluvia, que está medio húmedo y más aquí en esta región de Veracruz, sí. Porque efectivamente en el invierno las plantas no van a invertir toda su energía en producir frutos o semillas que ningún animal se las puede llegar a dispersar. Claro. Entonces, sí. Efectivamente es cuando está la temporada de entre bochorno, como llamamos los jalapeños. Como ahorita, ¿no? Con lluvias, sobre todo. Muy bien. Y bueno, pues háblanos también un poquito sobre otro tema que quizá no nos gusta mucho, pero que es necesario también reflexionar y que ustedes estudian, las amenazas de los hábitats.
Pues sí, pues todas las actividades o la mayoría de las actividades humanas puede llegar a impactar a los hábitats de muchos animales, muchos organismos como hongos, plantas, muchísima diversidad. Y pues todo está encaminado a la zona productiva, a que si ponen zonas ganaderas, de cultivo. Y yo no digo que sea una perspectiva mala. O sea, está bien que queramos producir más comida, que podamos tener más ingresos, pero todo como responsable a no llegar a impactar tan grave al sitio donde se va a establecer, ¿no?, esa situación. Por eso se debe de tener conciencia y ser responsable de si voy a impactar, qué tanto voy a impactar y si puedo hacer algo para no impactar tanto o reponer lo que voy a perjudicar. Claro, fíjate que Cristóbal, que en alguna ocasión también hemos platicado con expertos en abejas, cómo nos han dicho cómo los herbicidas, los plaguicidas principalmente, pues están afectando muchísimo también en la reproducción de las abejas. En este caso, también se tiene en cuenta esta afectación en los insectos. Sí, sí, como muchos insectos están en continua interacción con las flores, con el polen, como bien dices, las abejas, están en interacción con los frutos, están en interacción con las hojas, con las raíces, con muchas partes de la planta. Si nosotros invadimos o intoxicamos o le metemos algo a las plantas, pues puede perjudicar indirectamente a muchos organismos. Y pues el claro ejemplo es el que mencionas, las abejas, que si invadimos un poco de cierta forma las plantas y la abeja empieza a decir, no, pues ya no me conviene acercarme a esa planta, ya no la va a polinizar, ya no habrá más plantas, ya no habrá, pues no. Entonces, se rompe una cadena, ¿no? Sí, ahí, un equilibrio ecológico. Un equilibrio ecológico. Qué bueno que nos lo aclaras. Y bueno, pues por eso es importante también cada vez que veamos algún insecto, ¿no? Ya sean las mismas abejas o hormigas, escarabajos u otras especies, respetarlos, porque muchas veces podemos tener información errónea que nos pueden dañar, picar, quizás ser peligrosos, algo erróneo, o repulsión finalmente, ¿no?, que también muchas personas puedan llegar a tener. Sí, sí, considero que uno debe de ser siempre preventivo y como bien mencionas, como toda base de respeto hacia pues, eso que se te hace extraño tal vez. Y primero sería considerar si es, ya hablando como de si son alacranes, serpientes, como ese tipo de fauna, dices, bueno, le tengo más respeto y hasta incluso hay más acceso a llamarle a alguien a un centro de atención de, disculpe, este animal me puede ser atacado, yo guardo, ¿qué hago, no? Y hablando más de insectos, pues sí, a veces incluso podemos ver hormigas dentro de nuestra cocina, que dejamos un trocito de manzana, algo dulce, 5 minutos te despistas y ya hay un mundo de hormigas ahí. Entonces, considerar que esas hormigas pues no te van a atacar a ti, no te van a acércate y te muerdo, no es su interés hacerlo, sino que ellas van por ese recurso que dejaste la manzanita, se lo terminan, se van, tan. Entonces, también es hacer conciencia de qué tanto puede ser peligroso o no la presencia de un animal como las hormigas. Exactamente, ¿no? Y a propósito, un comentario, ayer nuestro compañero Beto Rivera, por ejemplo, acá lo vi, ¿no?, sacando un insecto. ¿Qué insecto era, Beto? No recordamos, pero bueno, el punto es un escarabajo, justo un escarabajo verde. Ah, qué bonito. Que bueno, el punto es que aquí en la estación de radio y televisión de Veracruz, pues estamos en el bosque de niebla, pues es temporada también, ¿no? De repente llueve, perdón. Y el punto es que tuvo esa conciencia del tiempo también, de sacarlo y devolverlo allá al hábitat. Pues qué acción tan diferente que llegar y de repente ahí exterminarlo en un pisotón, Sí, ¿no? de hecho pueden ver hasta han sacado como varios aparatos en donde son como que encapsulan al insecto. Exacto. Y ya lo retiras. Exacto. Y eso es lo más, digamos, más amigable Claro. y hasta rápido el tenerlo cerca en la casa, ¿no? En lugar de, por ejemplo, un matamoscas. O un insecticida que te va a hacer daño también a ti. Exactamente. ¿No? Bueno, que pues, rocías y pues es un estás insecticida, respirando es todo. también dañino. Sí, no. Bueno, pues Sí. ahí está.
seamos conscientes y podemos contribuir, claro, al equilibrio ecológico, como bien nos mencionabas. Oye, también vimos en una cápsula de nuestra compañera de la zona sur de los insectos como los escamoles, que de repente hay mucha variedad también de insectos comestibles. Sí. Las mismas hormigas, ¿no? Las chicantanas. Hace un par de años, recuerdo aquí en RTV también, aquí en el Cerro de la Galaxia, que de repente estaba también pues escondidito ahí de estos insectos. Pero bueno, parte de nuestra cultura, nuestros ancestros, las culturas prehispánicas, se alimentaban de insectos y es algo que todavía se conserva en la cultura de los habitantes, ¿no? De aquí de Veracruz. Sí, de hecho, pues es una zona muy concurrente de hacer estas, pues hasta en la actualidad se considera snacks o así como productos artesanales, donde efectivamente antes y en muchos lugares se sigue haciendo costumbre el consumir insectos. Sí. Y dentro de ellos están las chicatanas. Por ejemplo, la salsa de chicatana, que tenemos la chicatana con limón y sal, que tenemos las quesadillas con queso y chicatana. Entonces hay muchos productos, muchas comidas que las involucran y son muy ricas, e incluso algunos insectos como me parece los chapulines, claro, también son altos en proteína. Sí. Bueno, depende del insecto, ¿no? Muy bien. Pero sí, entonces sí, son una base, podríamos decir, importante de mucha región de México, como puede ser Veracruz, pero pues también considerar que depende cómo se puede extraer estas poblaciones. Sí, también el abuso seguramente pues va a afectar este equilibrio ecológico del que nos has resaltado. Pues muchas gracias, Cristóbal, como siempre. Es un gusto charlar contigo. Muchas gracias por compartirnos todo este conocimiento y enhorabuena por concluir tu maestría en ciencias. Muchas gracias. Estás a un pasito. Sí. Cristóbal Pizarro Ortiz, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más de Veracruz Agropecuario. ¿Buscas agua purificada segura para tu familia o tu negocio? Econopura es una marca de agua purificada en garrafón de 20 litros que lleva agua a comunidades como Tamarindo, Puente Nacional y sus alrededores. Econopura tiene una red de distribución local y son quienes llegan al consumidor final. ¿Te gustaría distribuir Econopura? No lo dudes, lo puedes lograr con poca inversión. Econopura, tu agua de confianza. Desde tiempos inmemoriales, la observación de las fases lunares ha sido un pilar de la sabiduría ancestral en México, guiando con su ritmo silencioso las labores del campo y la pesca. Este conocimiento, heredado de generación en generación, ve en la luna mucho más que un astro, la considera una aliada fundamental para la siembra, el crecimiento y la cosecha. En el campo, se cree que la luna llena y la creciente son ideales para sembrar plantas de fruto arriba de la tierra, como el maíz y el jitomate, ya que la luminosidad y la savia ascendente favorecen un crecimiento vigoroso. Por el contrario, la luna nueva y la menguante se reservan para la siembra de raíces, como la zanahoria o el rábano, la poda o el control de plagas, momentos en los que la energía se concentra bajo la tierra. Para los pescadores, especialmente en las costas del país, la luna dicta el pulso del mar. La luna llena y nueva, con su mayor fuerza gravitacional, provocan mareas más intensas, mareas vivas, lo que tradicionalmente se asocia con una mayor actividad y movimiento de los peces, siendo un tiempo propicio para la pesca. Durante la luna menguante, se observa que algunos peces se encuentran más gordos y con mayor vitalidad. Estos saberes, un fino entrelazamiento de observación empírica y respeto por los ciclos naturales, reflejan una profunda conexión con el universo. Son un recordatorio de que, antes de los calendarios modernos, los agricultores y pescadores mexicanos ya contaban con un reloj celestial que, si se sabe interpretar, nunca deja de marcar el tiempo de la abundancia. Hoy ha sido un tema de mucho conocimiento y de análisis, de reflexión inclusive, para ver cómo estamos comportándonos con los demás elementos, los demás organismos que están habitando este planeta. Fíjense que los ingenieros y arquitectos de los ecosistemas, pues ya platicaba nuestro invitado, desde los hongos,
los escarabajos, las hormigas y lombrices. Me llamó mucho la atención la información que nos dio de su participación en el Congreso Mundial de Hormigas en Brasil, y donde cada uno de los exponentes pues van por una área o por una parte muy específica del tipo de hormiga, de qué hace una, del beneficio, del daño, pero eso es algo que es muy relevante porque es necesario que conozcamos más a cada uno de estos integrantes. Otro de ellos, las lombrices, que por ejemplo se habla de que en el mundo hay más de 8.300 especies y cada año van surgiendo otras, que muy importante también el trabajo que las lombrices hacen al ecosistema, porque van filtrando, van generando humus, van generando nutrimentos para el suelo. Y son de los elementos importantes de recuperación precisamente de los suelos, las lombrices. Tanto así que existe la lombricomposta, que es uno de los nutrientes más importantes que tiene el campo. Desde el punto de vista ecológico, las lombrices se clasifican en epígeas, endógeas y anésicas. Cada una de ellas tiene características diferentes y un comportamiento también diferente. Le quiero platicar que parte de los ingenieros, pues las lombrices es la fertilidad. Son uno de los más importantes trabajos que hacen. Y otro que cierra es el escarabajo, el estercolero, que también al generar su propio espacio para el suelo va generando una diversidad de elementos que hacen que el suelo se vaya fortaleciendo, se vaya recuperando. El tema interesante, muy importante que haya participado usted con nosotros. Vamos a regresar a la sala para terminar el programa. Muchas gracias, y tenemos mensajes y felicitaciones para nuestro invitado. La bióloga Blanca Cortina felicita a Cristóbal y dice que es muy interesante su trabajo y su investigación en torno a las hormigas, que dicho sea de paso, es una especie que ¿sabes desde qué edad le interesan a Cristóbal? Desde que era muy pequeño. Mira. Tengo una buena fuente que me informó al respecto. Perfecto. Saludos. Y también gracias a Vania Macías, la brujita verde, que también felicita al programa y a nuestro invitado. Saludos, Vania, que todo vaya muy bonito. Muchas gracias también por comunicarse con nosotros a nuestro querido Víctor de Hongos Calapeños. Él manda saludos para Isela Pacheco, para un servidor y para todo el staff de Veracruz Agropecuario. Él destaca, Isela, que hay hormigas que cultivan y se alimentan de un hongo en particular y que nos ganan como productoras también. Pues hay que ponerse abusados. Oye, también le agradecemos a Juan Luna Vega, que nos manda saludos, felicita al programa, a los invitados, y dice que él está celebrando que su granja cada día crece más. Qué buena onda, Juan. Y cuéntanos tu granja, de qué es, qué estás produciendo, en dónde, compártenos detalles. Si puedes, una fotografía o un video sería fantástico para que se compartan en las redes sociales de Veracruz Agropecuario. Por cierto, en las redes sociales de Veracruz Agropecuario, la producción del programa cuenta con los datos de contacto de nuestro invitado, del maestro en ciencias Cristóbal Pizarro Ortiz, para quien quiera más información o conocer de su investigación. Claro que sí, y bueno, pues hoy lo invitamos a que usted salga, si puede, a ver la luna. Hay diferentes eventos astronómicos en este 12 de agosto, además del eclipse, que pues no es visible aquí en nuestra zona, ¿no? Allá en Europa, en España. En España, pero sí. Hay una luna nueva y lluvia de estrellas de las Perseidas, según nos sopló por acá nuestro productor. Qué buena onda. Pues disfrute la noche, que está muy bonita, y recuerde que mañana tiene una cita con nosotros en punto de las 7 de la noche a través de Radio Más, de TV Más. Siempre le esperamos con mucho gusto. Y ahora ya nos vamos. Buenas noches, gracias. Hasta la próxima.